Personal del Centro de Investigación Científica de Yucatán desarrolla prototipos de tecnología ultrasensible por medio de fluorescencia para la detección de SARS-CoV-2. Junto con el problema de desarrollar la tecnología para hacer pruebas serológicas a múltiples muestras de forma simultánea, está desarrollar el lector de fluorescencia de bajo costo que reemplace a ese instrumento tan caro en el laboratorio, ¿no?, que es el microscopio de fluorescencia. Los prototipos detectarían la fluorescencia asociada a marcadores de anticuerpos del sistema inmune en respuesta a la infección del SARS-CoV-2, con tamaño portátil y con el costo menor al microscopio especializado. El primer prototipo se acopla a un chip serológico diseñado por el grupo del Dr. José García Cordero del CIMBESTAF Unidad Monterrey, que procesaría hasta 50 muestras de pacientes de forma simultánea. Nosotros fuimos responsables del otro desarrollo, que fue un microscopio sin lente, que era un desarrollo pues más experimental, ¿no? Ahorita estamos trabajando en un lector de fluorescencia ultrasensible que tenga un nivel de detección bajo todavía menor que el que encontramos. La tecnología sería utilizada en la detección de otras enfermedades en humanos, animales, plantas o muestras que utilicen indicadores y o marcadores fluorescentes. El desarrollo del prototipo financiado por el CONACYT incluyó por primera vez la participación de estudiantes de la Universidad Politécnica de Yucatán, iniciando la cooperación académica entre ambas instituciones. Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.